Buenas tardes, vamos a iniciar el webinar. Bienvenidos a todos, mi nombre es Roberto Rodríguez, yo soy coordinador de productos digitales de la Sociedad Nacional de Industrias. En esta ocasión tenemos el gusto de recibirlos en este webinar bastante interesante en el que vamos a tratar el tema de medidas financieras para tu negocio ante la segunda ola, que hemos organizado gracias al auspicio de EVA Consulting, equipo externo experto en finanzas. Voy a presentarle a nuestros expositores. El día de hoy tenemos a José Alonso Chirinos. José Alonso tiene una experiencia de 25 años en el campo de su especialidad, ingeniero comercial de la Universidad Finisterre de Santiago de Chile, con un MBA en Administración de Empresas y Finanzas en la Universidad del Pacífico. Es líder y experto en comercial y en finanzas, enfocado en la búsqueda de clientes, líneas de créditos, reperfilamientos, refinanciamientos o reestructuraciones, logrando un alto impacto en la rentabilidad de las empresas que asesora. Cuenta con 6 años de experiencia en la banca y 12 años de experiencia como gerente de administración y finanzas en los sectores textil, hidrocarburos, servicios y otros. También nos acompaña Carlos Enrique Zapata. Carlos tiene una experiencia profesional de más de 20 años en su rubro. Es contador público colegiado de la Universidad Católica del Perú y cuenta con una maestría en finanzas en la Universidad de San. Es líder y experto en contabilidad, finanzas y costos, enfocado en la búsqueda de líneas de crédito y reducción de costos, logrando también un alto impacto en la rentabilidad de las empresas que atiende. Cuenta con 10 años de experiencia como gerente de administración y finanzas en los sectores de servicios y transporte. Ambos, José Alonso Chirinos y Carlos Enrique Zapata, son miembros de EVA Consult y son dueños de esta importante consultora que ya nos acompaña por cuarta vez en Centro de Formación Empresarial aquí en la SNI. Yo les voy a presentar un video en el cual les contamos un poco acerca de qué hace EVA Consulting, ¿no? Para que luego de eso podamos ya dar inicio a la presentación. A ver, denme un segundo. ¿Me confirman, por favor? Hola, soy José Alonso Chirinos, socio de EVA Consulting. Quizás tu negocio necesita liquidez o mejorar el flujo de caja. El equipo externo, experto en finanzas, de EVA Consulting, te brindará las herramientas y asesorías de gestión inmediata para ayudarte a salir de esta crisis. Hola, soy Carlos Zapata de EVA Consulting. ¿Tu negocio no tiene las utilidades de los tiempos pre-COVID? El equipo externo experto en finanzas de EVA Consulting tiene las asesorías especializadas para reestructurar financieramente tu negocio en los tiempos de hoy. Listo. Muchas gracias nuevamente a EVA Consulting, el equipo externo experto en finanzas. Les quiero contar brevemente cómo es la dinámica de la presentación de hoy. Nuestros expositores van a hacer la presentación. Ustedes pueden ir dejando sus consultas conforme vamos avanzando por el chat. Y al final yo voy a leer las preguntas y los expertos nos van a contestar todas las dudas que tengamos, ¿sí? Sin más que decir, los dejo entonces a cargo. José Alonso, empiezas tú la presentación. Adelante, por favor. Gracias, Roberto. En principio, buenas tardes con todos. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Para nosotros es muy importante esta convocatoria y la presencia de cada uno de ustedes. Y básicamente el objetivo primordial de este webinar es poder ayudar a todas las empresas con una buena planificación 2021 desde el punto de vista comercial, presupuesto, flujo, reestructuración
Y hemos añadido un concepto bastante importante que es el tema de valorización. Como equipo externo, experto en finanzas, para combatir esta segunda ola del COVID-19, realmente complicadísima para todo el país en estos momentos, y que estoy seguro que con toda la fuerza y el rigor vamos a salir todos adelante. Además, les quiero comentar que vamos a dar 15 minutos, como comentó Roberto, al final de la presentación, para responder todas las dudas y o consultas que tengan. Y también por el chat les vamos a agradecer que se sirvan llenar una encuesta que hemos preparado para cada uno de ustedes. A continuación, vamos a dar inicio al temario el día de hoy. Los temas que trataremos el día de hoy el primer tema es cómo se vienen comportando los bancos y SUNAT. El segundo son algunos tips para conseguir financiamientos alternativos. El tercero son los presupuestos y flujos de caja por escenario. Y el cuarto punto es el tema de la reestructuración y la valorización de compañías. Iniciamos entonces. ¿Cómo se viene comportando la SUNAT y bancos, no? El primer punto, de alguna manera, es un tema que ya salió. Los bancos y las financieras deben informar a SUNAT para evitar la ilusión, la evasión tributaria y el lavado de activos, toda la información financiera de personas, digamos, naturales y empresas, ¿no? Mayores a 30.800, que son 7 UITs. Al comienzo se habló de mayores a 10.000 soles, pero tengo entendido que al final será 30.800, ¿no? Acá hay un tema importante, que la información a reportar en forma mensual es el monto acumulado de abonos y cargos, el promedio de los abonos y cargos mensuales y los saldos de cuentas, es decir, el total de abonos menos el total de cargos. Obviamente, en el segundo punto, van a haber fiscalizaciones de la SUNAT por lo que estoy mencionando, ¿no? Entonces, en este punto hay que estar muy preparados y tener sustentado todas las operaciones extraordinarias con contratos legalizados y tener obviamente todo documentado, ¿no? Hoy en día tenemos que tener más cuidado que nunca en ese aspecto, ¿no? El tercer punto, bastante también importante, y de hecho ayer se aprobó, es la suspensión del pago del impuesto a la renta, del IGB y del impuesto selectivo al consumo. Esto beneficia indudablemente a personas naturales, a micro, pequeñas y medianas empresas, cuyos ingresos anuales fueron de 2.300 UITs en el 2020 o el equivalente a 9.890.000 soles, ¿no? Esto se ha aprobado en las regiones de nivel extremo y de nivel muy alto por la enfermedad del COVID-19, ¿no? El plazo, para que lo tengan en cuenta, será desde el 12 al 22 de marzo de este año. ¿Okay? Básicamente esto es suspensión de pago del mes de enero 2020, ¿no? ¿Cómo se están comportando los bancos? Y esto es bueno saberlo, ¿no? Los bancos están cada vez más restrictivos, ¿ya? En la pandemia de hoy, en colocaciones de créditos. Definitivamente, por la situación, digamos, del COVID-19, los bancos están exigiendo cada vez más garantías para protegerse
inclusivamente no al 100%, al 200%. Entonces, la razón es los bancos han incrementado su cartera morosa en los últimos 6 meses, mucha reprogramación, mucho reperfilamiento, reperfilamiento de pagos de tarjetas de crédito y otros productos. Por lo tanto, nosotros recomendamos a todo el público el día de hoy que busque alternativas de solución en otras fuentes, ¿no? Que no solamente sean bancos, ¿okay? El otro punto muy importante es las tasas de interés, ¿no? O sea, las tasas de interés en Perú, por ejemplo, en abril del 2020, el Banco Central de la Reserva redujo 100 puntos básicos la tasa de interés, ¿no? De 1.25 a 0.25. Los bancos, obviamente, deberían haber reducido sus tasas. Hay bancos que han reducido sus tasas, ¿no? Hoy en día vemos créditos hipotecarios a tasas bajas, pero a la vez, por la pandemia, en algunos casos, los bancos están aprovechándose de la situación, ¿ok?, que vivimos hoy día, y están incrementando las tasas de interés por la situación económica y sanitaria que vive este país. Obviamente, a mayor riesgo, mayor tasa. Por esta razón es que nuevamente los invoco a buscar otras fuentes alternativas de solución hasta que se estabilice la economía. No significa de que vayas a tomar deuda con un fondo y que te vayas a quedar con esa deuda para siempre, sino que es coyuntural, ¿no? Por eso, nuevamente, buscar fuentes de financiamiento es fundamental, alternativas, ¿no? Y como cuarto y último punto, los bancos están exigiendo cada vez más garantías reales, ¿ok? Y lo más importante es que los bancos están exigiendo mucho más el reporte tributario de la SUNAT para cualquier operación crediticia nueva solicitada. Y esto de acá salió a través del Reactiva Perú. Cuando las empresas acceden al Reactiva Perú, uno de los requisitos de los bancos era el reporte tributario. Y hoy en día, digamos, lo que les recomendamos de alguna manera es tener mucho cuidado en la información financiera que enviamos a los bancos, sobre todo los PETs mensuales y obviamente los estados financieros, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado, les recomendamos actuar con cautela en ese sentido, ¿no? Vamos a ver ahora el segundo punto, que son los tips para conseguir financiamiento alternativo, ¿no? Y voy a comenzar por el tema de reestructuración de deuda o reperfilamiento o crédito de mediano plazo. Hoy en día EVA Consulting ha atendido a varios clientes muy satisfactoriamente, como por ejemplo Cori Capital, que es un fondo que te presta dinero contra garantía de maquinaria, cosa que no lo hace un banco, ¿ok? En el caso del Grupo Coril, el Grupo Coril es un grupo que le gusta mucho la garantía real como hipoteca. O sea, si ellos ven muy atractivo el inmueble, el local, con un buen precio, en una buena zona, te pueden, digamos, reestructurar contra eso. Inclusive, el Grupo Coril puede, de alguna manera, reestructurar hasta la categoría de deficiente, ¿no? Recordemos un poquito: normal, problema potencial, deficiente, dudoso. Hasta ahí te pueden financiar, ¿ok? Luego tenemos un fondo chileno y habla que es una compañía de seguros que está entrando muy fuerte en el mercado y que de alguna manera EVA Consulting ya ha logrado también operaciones de mediano plazo para algunos clientes.
satisfactoriamente, ¿no? Entonces, y hay un sinnúmero de fondos más, digamos, que se puede, digamos, contactar para buscar financiamiento alternativo, ¿no? En la parte de financiamiento de ventas, paralelo a bancos, tenemos muchas empresas del factoring en el Perú. Ya el factoring en el Perú se ha intensificado. Tenemos más de 15 empresas de factoring en el Perú que también no solamente hacen operaciones de factoring, sino de descuento de letras, ¿no? Tenemos Adelanta Factoring, tenemos Eurocapital, que es un fondo con el cual Eva Consulting ha ayudado a bastantes clientes satisfactoriamente. Tenemos a Perú Liquidez, tenemos a dos fondos chilenos, uno es FT Capital y el otro es Nuevo Capital, con los cuales también Eva Consulting ha ayudado a muchas empresas para poder monetizar rápidamente sus cobranzas, ¿no? Luego tenemos a Perú Factoring, EFACT, Phoenix Factoring, Capia Renta Fija SAC, Logros, Facturedo, Premius Capital, entre otros, ¿no? Y por último, en la parte de compras, también hay muchos fondos interesantes y bancos que debemos nosotros de indagar, ¿no? Por ejemplo, Rabobank en Perú, para el sector exportador agrícola, es indispensable, pienso yo, si eres un exportador agrícola, hay que tocar las puertas a Rabobank, que ya está en Perú, Bank of China ya está instalado, pero aparte de estos dos bancos que compiten con los bancos que ya sabemos o que competirán con los bancos que ya conocemos en el mercado, hay distintas cajas a las cuales también se puede llegar, como Caja Huancayo, Caja Sullana, la Caja Arequipa, por ejemplo, acaba de tener utilidades por 35 millones de soles en el 2020, es una alternativa, la Caja Puno, la cooperativa Abaco, Pacífico, la cooperativa ELU, donde Eva Consulting ha tenido también éxito en ayudar a algunos clientes en Abaco y en Pacífico, ¿no? Y también para, por ejemplo, compra de vehículos o compra de maquinaria. Por ejemplo, en compra de vehículos tenemos a Volvo Leasing, tenemos a Scania Finance, que ya, digamos, de alguna manera te da crédito directo, ¿no? Ya no se necesita ir a un banco, digamos, para solicitar un leasing. Y también tenemos la alternativa de Sigma Safi, para cualquier leasing, digamos, para compra de activos, ¿no? Entre otros. Entonces, lo que les quiero decir, digamos, en resumen, es que hay bastantes alternativas con las cuales uno interinamente se podría mover hasta que la economía se normalice. A continuación, dejo a Carlos, quien va de alguna manera a explicar todo lo referente a presupuestos por escenario y flujo de caja. Ok, gracias José Alonso. Mucho gusto con todos a los que están asistiendo. Siguiendo un poco la mecánica de los webinars que damos, complementamos la exposición de José Alonso con un ejemplo dinámico y utilizando todos los instrumentos que venimos mencionando. Esta vez hemos hecho un modelo más complejo. Es un modelo, una matriz que nace usualmente del modelo contable, pasa a un tema de presupuesto vía EGP detallado, eso viaja hacia un flujo, luego del flujo pasa a un tema de cálculo de necesidades y líneas, luego vemos un tema de la planeación de los siguientes 5 años con capacidad de pago evita y capacidad de endeudamiento, y en este caso lo hemos complementado ya con un modelo de evaluación. Luego de pasada la pandemia, una simulación a 7 años. Ya es un modelo que ve todo esto, ¿no? Entonces siempre tomamos algunos clientes como ejemplo. En este caso hemos cambiado los datos, es algo que hemos vivido. Es una compañía Don Tomás.
Esta compañía es una compañía que produce y comercializa artículos de limpieza. Capital social de 250.000 soles. Está en un sector de demanda, pero que también ha sido golpeado algo, por no ser algo de primera necesidad en esta pandemia. Actualmente cuenta con 3 tiendas y hemos consolidado un poco al tema de los productos que vende solamente a 10, vende mucho más, pero para ser más dinámico hemos consolidado con 10. Acá, dentro de la ejecución de todo el plan, hemos visto presupuesto de ventas optimista y luego el pesimista. ¿Por qué el pesimista? Nosotros en finanzas, muy ácidos, porque el pesimista sería lo más malo que nos puede suceder. Ya más abajo no hay modo. Cualquier cosa que venga por encima del pesimista ya es un éxito. Lo que no podemos hacer es actuar optimistamente cuando cualquier bache de la economía haga que ese plan caiga. Consejo de toda la experiencia que tenemos y hemos visto caídas de compañías al actuar con un plan optimista. Actúen bajo un escenario pesimista. Luego de ello, no solamente es la venta, no solamente es cuánto vende, no se fijen en un objetivo de vender 8 o 10 millones. ¿De qué vale vender 10 millones cuando la rentabilidad es muy pequeña? O cuando de esos 10, la mitad no me paga. Hay que tener un objetivo combinado de ambas cosas. Algo clave que hemos utilizado con éxito y hemos cambiado mucho el esquema de visión es el modelo de margen de contribución, ¿no? Dejar de utilizar el modelo clásico del estado de ganancias y ver el tema de los costos y gastos desde el punto de vista de variables y fijos. Los costos fijos principalmente es alquiler de locales y la depreciación de máquinas. El costo de venta variable asociado casi en su totalidad al costo de producción. Tenemos una depreciación mensual de 40.000 soles mensuales. El gasto financiero está detallado por deuda y comisiones. Interesantísimo que ustedes sepan de modo mensual dónde está el mayor gasto, qué deuda les está generando el mayor gasto o en algunos casos qué tipo de comisiones, ¿no? Para que ustedes negocien, capaz las comisiones al utilizar los POS de Visa son muy altas o capaz transferencias al exterior tienen un costo muy alto en comparación con otros bancos. Siempre tienen que tener mapeado eso para que tomen acción. En este caso, la compañía utilizó en el 2020 los beneficios que dio el Estado y los bancos de poder reperfilar deuda por lo menos 90 días, que fue justo en la época de inmovilización total, hasta el mes de julio de 2020, para empezar a pagar en agosto en adelante. Ya lo utilizó y en este caso la compañía tomó reactiva por 1 millón, lo cual fue buenísimo, oxigenó. Pero ¿qué pasó? Capaz muchos de ustedes lo han vivido o ya lo saben, ¿no? La compañía, al elevar su exposición y aumentar su necesidad de pago, simplemente lo que hizo el banco fue, como había demasiada exposición, comprometió su capacidad de pago, te achicó las líneas. O sea, un beneficio que nos dio el Estado, con garantía del Estado, ha hecho que muchos bancos vean que los clientes se han excedido en capacidad de pago con lo que han tomado y les han bajado. Está bien, lo que hace el banco técnicamente está bien, porque están cuidando mucho el tipo de cliente y están cuidando y tomando poco riesgo. Lamentablemente esto afecta a todos y les ha afectado a muchos clientes, ¿no? Y luego de analizar cómo está la compañía en esta situación, con una reducción de ventas, con los costos actuales, de la mano con las políticas que comentó José Alonso, hemos tomado supuestos de reestructuración. Reducción de costos fijos, alquileres, sueldo de personal de dirección, jefes. Lo que se ha hecho y muchos clientes están utilizando es bajar mucho los sueldos básicos establecidos, en algunos casos hasta la mitad, y incluyendo un componente variable.
en la medida que la compañía levante su nivel de ventas y utilidad bruta por el mismo concepto de ventas, están adicionando un concepto de sueldo variable por objetivos a toda la gente a la cual se bajó. ¿Qué es lo justo? Si caíste hasta la mitad, ok, ajustamos hasta la mitad, pero ¿qué pasa si vendes un poco más? Ok, mi sueldo aumenta en la medida que cumpla, ¿no? Son medidas delineadas por políticas y objetivos, ¿no? Se disminuyó el gasto administrativo casi por 346,000 soles. La compañía, como vamos a ver, como tuvo o como planificó 8 meses complicados, nosotros estamos planteándole a todos los clientes que tengan una contracción de ventas, calculamos hasta el mes de agosto. ¿Por qué hasta el mes de agosto? Supuestamente en ese mes está el mundo y el país vacunado. Al tener más vacunas, las expectativas suben, la economía fluye más, pero calculamos que hasta esa fecha. Y en ese lapso de tiempo tenemos una contracción muy alta de ventas y el negocio necesita un oxígeno, otro oxígeno más. También se asume una venta de activo fijo, activo que no utilizaba porque al caer en la venta deja de utilizar activos e inyectó 100,000 soles. Un tema clave, los cambios que han habido el día de hoy a pasar mucha de la venta online y con delivery a domicilio o a oficina. Tomó la decisión de invertir en canales digitales 15,000 soles, pasar los productos más rentables a otras plazas de venta y una decisión de tomar servicios de outsourcing contables para bajar costos. Comparativamente, pudo bajar anualmente más o menos un 35% respecto al equipo contable que tenía actualmente. Y acá empezamos el modelo. Acá en el modelo lo que vemos es inicialmente el equipo de ventas comercial planificó un plan de ventas de 14 millones de soles. Esto hubiese sido si veníamos o salíamos bien después de esta cuarentena y manteníamos no los niveles del 19, pero sí a un 75%. Con esto que ha pasado de esta nueva cuarentena, que no sabemos si sea 15 o más, la compañía fue súper ácida y tomó la decisión de ajustar completamente su plan y llegar hasta 8,200,000. ¿Cuál es lo interesante acá? Como ustedes ven, en estos 8 meses iniciales del año, la contracción de ventas es de 52%, cosa que asusta, pero honestamente con los clientes que estamos viendo, más o menos en promedio son 8 meses muy difíciles. Y los 4 meses finales, pero ya mucho menor de 18, supuestamente post vacuna. En conclusión, 42% abajo. O sea, si ya veníamos complicados del año 2020, imagínense el 21. Pero este tipo de análisis es el que tienen que tener ustedes viendo mucho más el tema pesimista. Como concepto, y se lo dijimos, lo mínimo que debe tener todo negocio es el análisis si tienes unidad de negocio y si tienes productos X gama por la X gama de productos. Uno tiene que saber en qué punto de venta vende más, cuál es el producto que vende más, si es estacional, si no lo es, para saber dónde aplica y, como decimos, le metes más balas. En este caso, tenemos una tienda 1, que es la que vende el 60%, donde ya se tomó la decisión de pasar a canales digitales y virtuales de atención. Y en el tema de productos, tenemos 5 productos. Esto se ha consolidado, pero es para que ustedes vean si tienen 50, 100, 200 productos, por un ABC, una ley de Pareto, ustedes sepan cuáles son los que venden más y apunten las balas a esos. No desgastar tiempo en pequeñas contribuciones, pero también tener en cuenta el tema del costo, como vamos a ver más adelante, ¿no? En el tema de costeo,
es clave el costo de ventas, dependiendo del tipo de negocio, puede representar del 50 al 70% de los costos del negocio. Es clave en todo tipo de compañía, si es una compañía comercial de compra-venta, lo mínimo indispensable es tener el CARDEX valorizado, detallado por producto y supervalidado, porque es la única fuente fiable de saber cuál es el costo. Hemos visto casos de clientes que manejan costos hechos por el ojo del dueño, que más o menos estima que el costo puede ser 65%. Cuando se hace un trabajo de CARDEX valorizado, usualmente los costos son mucho más altos, porque la compañía con el paso del tiempo, lamentablemente, si no hay un buen control, se vuelve más lenta, los costos aumentan y a veces ese estimado, ese estándar que uno pensaba se desfasa. Y es una compañía industrial igual, del mismo tipo. Los componentes básicos del costeo, materia prima, mano de obra y los GIF, todos tienen que estar costeados de forma mensual y siempre asignando el hilo conductor, que en algunos casos le llaman OF, orden de pedido, para que viaje en todo el proceso. Y lo ideal es tener CARDEX valorizado para cada producto y en cada etapa. Es complejo, pero es básico, porque si el corazón del negocio está en el costo de ventas, uno tiene que tener el control máximo en esta zona. Y acá vemos un ejemplo donde en esta compañía se detectan 4 productos con un costo altísimo, 95%, 92% deja un margen mínimo. Y tenemos también 2 muy buenos productos que tienen un costo del 70% o un margen más o menos de 30%. Un poco esto es para saber a dónde apuntar, qué vender más para ganar más. Un poco el concepto es no vender más para tener más volumen de caja, más volumen de venta y volumen de flujo, porque al final la venta no me dice todo, tiene que ser el margen que yo gano. Lo ideal es apuntar a los productos donde haya mucho más margen. Y acá vemos una consolidación de una visión de un estado de ganancias. Desde el punto de vista clásico, este es el que todos conocemos y por experiencia de nuevo, lo bueno es que EVA Consulting ya tiene 4 años en el medio, la experiencia de José Alonso, y tenemos ya más de 22 clientes y hemos visto casos repetitivos y constantes que casi todos caen en lo mismo. Hemos visto muchos clientes que han gestionado sus negocios y tomado decisiones con este tipo de estado de ganancias, esquema de una hoja, usualmente balance y estado de ganancias. Y este estado de ganancias es bueno, pero es peligroso si es que uno no lo entiende bien. Acá, conclusión, margen operativo de 77,000, pero no me dice mucho respecto a la estructura de mi negocio. Obviamente, atrás de esto hay mucho más detalle, pero si cambiamos de modelo al margen de contribución, y más aún en estos tiempos, cuando las ventas caen, todo se ajusta. Muchas veces las compañías tienen buen volumen de ventas, buena caja, y capaz no se dan cuenta de que tienen una estructura negativa. Cuando caen las ventas y achica la caja, es que todo salta. Es por eso que al cambiar de modelo, uno se da cuenta, principalmente lo que hace uno es divide el tipo de costos y gastos variables y fijos. El concepto es, si yo vendo costos variables, porque nada me ha obligado a tener gastos para poder vender nada. Pero si yo vendo 1,000,000 de soles, obviamente sí, he tenido que producir, he tenido que generar gastos y obviamente en la medida que yo venda, tengo costos y gastos.
Esos son los costos y gastos variables asociados a la venta. En este caso, la compañía tiene 8.200.000 de venta y tiene costos y gastos de venta variables, lo cual le deja un margen de contribución de casi 1.900.000. ¿Y qué significa eso? Que la compañía solo tiene esa cantidad para poder pagar sus costos y gastos fijos. Y ojo, que acá no estoy metiendo la deuda, solamente costos y gastos fijos. Y en el modelo vemos que definitivamente la compañía tiene más gastos fijos que margen de contribución. Mucho énfasis en esto, donde uno tiene que bajar. Uno es en la optimización del sistema de costo de producción para ser más eficiente, pero también a la vez atacar todos los costos y gastos fijos como propusimos en los tips pasados. Esta visión cambia un poco porque te dice a dónde atacas. Más aún cuando lo volvemos flujo, también el concepto es distinto, ¿no? Y luego acá vemos las acciones tomadas. En este caso lo que vemos es que la compañía tomó la decisión de bajar su costo de venta fijo. Estamos hablando principalmente alquiler de locales, en este caso alquiler de locales donde estaba uno de los sitios de producción, se negoció para bajar por lo menos 6 meses más, se bajaron los gastos de venta fijos, el gasto administrativo se bajó drásticamente. Y la depreciación, si bien es un costo fijo, pero no significa flujo. Pero con esto se puede obtener un cambio de una pérdida de operativo a una utilidad de 401.000. Y acá están consolidadas las medidas, ¿no? Eso se tiene que hacer con pinzas, pero es donde uno puede bajar más todo el tema de los fijos. Acá, con esta visión, tenemos unos tips, nuevamente hablando mucho de lo que hemos visto, ¿no? Muchas compañías tienen un débil sistema contable y un equipo contable donde la contabilidad no muestra exactamente lo que pasó. No utilizan ni principios contables ni las nuevas NIF. Mucho apuntan al tema de SUNAT, pero no reflejan la gestión. Toda compañía debe tener un estado financiero que refleje la gestión como es. Así duela, uno tiene que saber exactamente cómo está, completamente independiente del tema de SUNAT. Pero uno tiene que saber su estado exacto. Tienes que saber al detalle tus costos, tanto el costo de venta, el costo de producción y todos los gastos de venta y administrativos. En caso que no te dé, a pesar de esta reducción, tienes que pensar en un tema de reestructuración o de transferimiento de deuda. Y algo que hemos visto y ha funcionado mucho, que el negocio del outsourcing se ha dinamizado, tanto para el tema contable, en algunos casos administrativos también, que cuestan por lo menos de 30 a 35% menos que un costo en planilla a un equipo. Además, el tema del manejo de presupuestos, siempre para tener el control y medición mensual y uno no se exceda. En caso que aún así falte, uno tiene que hacer una evaluación de qué activos no está usando capaz en este año de caída, los vende, los inyecte y le dé liquidez. Capaz un redespliegue, ver otros mercados, qué otra cosa se está haciendo anexo a lo que yo produzco, algo que esté de moda o de necesidad. Y el tema clave también es la venta vía canal digital. Hoy día quien no está online no existe. Y dentro de las estrategias es un tema clave saber mis necesidades operativas. ¿Qué significa esto? Yo tengo un ciclo de caja, el que usualmente se dice, en el cual yo compro mercadería, la produzco, la meto a mi almacén, de ahí espero a que se venda, la vendo, la facturo, me pagan y luego que me paguen tengo que pagar proveedores. Ese es el ciclo de caja. Pero uno tiene una necesidad, porque al final cuando uno ya le paga, por ejemplo,
si le pagan a los 45 días más o menos desde la facturación, el ciclo desde que uno produjo el bien pueden ser más o menos 40 días, desde que yo facturo son 85. ¿Cómo yo pago todos mis costos operativos por esos 85 días? ¿De dónde? O el dueño mete la plata, o dejo de pagar a todo el mundo, o me financio con alguien. Entonces, este tema de necesidades nos dice cuánto de línea yo necesito para poder vivir con este ciclo de caja, que no decimos que es el mejor ciclo, pero es lo que la compañía tiene. Entonces, para este caso, con estos índices de venta, de costo de ventas que tiene la compañía y este ciclo de caja, la compañía necesita aproximadamente 1.700.000 soles de línea y distintos tipos de línea, de los cuales son porcentajes de venta y otros porcentajes de compras. Entonces, ¿qué tipo de líneas? Por ejemplo, puede ser una línea de adelanto de facturas, completamente válido, en un fondo, en un banco, colgarse del factoring de alguno de los clientes que sean a uno, o sea, los más grandes tienen línea, te puedes colgar de esas líneas, o puedes tener línea de financiamiento de compras también. Si tu proveedor es del extranjero, te puede dar 90 días, 120 días. Si es local, tratar de llevarlo al mayor plazo posible, capaz 60, 90 días y sin costo. Esa combinación tiene que llegar uno a tener para este negocio más o menos de 1.700.000 soles. ¿Qué pasa si no la tienes, si no la detectas? Siempre vas a tener un desfase, es decir, siempre vas a tener que financiar de algún modo ese desfase de caja o dejas de pagar algunas cosas. Y cuando tu línea no te alcanza y no pagas, se te va haciendo una bola de nieve que en algún momento se te hace insostenible. Y esto que no pagaste es tan insostenible que te obliga a tomar un mediano plazo para tapar ese hueco. Es decir, esta deficiencia de línea se vuelve una necesidad estructural que la tienes que financiar, obviamente con más costo y más deuda. Es clave que uno lo detecte y uno la tenga lista. Acá vemos lo que yo comenté al comienzo. Uno tiene que tener el detalle del costo de su deuda y de los gastos financieros adicionales. Acá podemos ver dónde es el mayor costo que es en el uso de la línea de capital de trabajo de este cliente, que se redujo a 1.200.000 al haber tomado reactiva. El banco concluyó que ya tenía mucha exposición y le bajó la línea. El uso de esta línea le genera el mayor costo. Luego tenemos el caso de los leasings. Interesante el tema de reactiva, que tiene un costo mínimo, un costo bajísimo, pero que lamentablemente ha complicado a muchas compañías para que puedan acceder a un segundo oxígeno. Como comentaba José Alonso, los bancos cumpliendo su función, es por eso que los bancos ganan tanta plata. El Banco Continental es el número uno en utilidades, pero es el más ácido. ¿Por qué es el más ácido? Porque no toma riesgos. Si se ve complicado, te achica completamente la línea y es más, hasta te pide más garantías. Son eficientes en función del banco. Pero hoy día, a todos, con esta segunda caída, necesitamos más oxígeno y el banco ya no te apoya, te achicó las líneas. Por eso están los fondos que tantos comentamos. Y acá es un ejemplo. La compañía no podía acceder a un banco porque le habían reducido todas las líneas. ¿Y qué hicimos? Buscamos un oxígeno y además no tenía inmuebles. Entonces, buscamos un fondo que nos pueda dar un mediano plazo con garantía de máquinas. Es interesante que todos los bancos tienen el producto de leaseback, pero nadie lo está usando. Hoy día nadie, ningún banco, y lo hemos intentado casi con todos, no se anima a dar un leaseback. Uno, por el excesivo endeudamiento de reactiva de algunos clientes, y es riesgoso en algunos casos las máquinas. En este caso, este fondo aceptó y pudimos
buscar 3 máquinas del cliente con un valor comercial de 937.000 soles, que usualmente son castigadas, ¿no? Un 20-25% con un valor neto de 750. Interesante porque no tenía inmuebles, pero tiene máquinas. Pero a la vez, ¿qué más interesante? La buena tasa que pudimos conseguir en este caso, porque era un cliente que estaba en buen estado, y no solamente eso, sino que se hizo un cronograma a la medida de lo que el cliente necesitaba. Y acá vemos, pudimos obtener 60 meses de pago y 4 de gracia con un balún del 20%. ¿Qué es el balún? Que en los 60 meses uno paga los intereses por el total del capital, es decir, de los 750, pero en cada cuota va a pagar en los 60 meses solamente el 80% del capital, es decir, una cuota mucho más baja, y al finalizar el plazo paga ese balón, que es de 150.000. Y en este caso, de una cuota que debía salir de 15.000 soles mensuales, la estructuramos con meses de gracia, 8.000 en el año 21, sube en el año 22, sube en el 23 y en el 24, que está súper holgado, aumenta mucho más. Entonces, esa es un poco la flexibilidad de este tipo de fondos. Y acá vemos la conclusión de un flujo de caja de este año habiendo tomado ya todas las medidas. En el tema de los gastos, acá ya vemos reducciones de los gastos por las medidas tomadas. En el caso de lo que es el flujo financiero, tenemos el ingreso del abono del mediano plazo. El cliente sigue utilizando su línea de capital de trabajo, tomando y pagando con intereses. El servicio de deuda tomado. Y además, la venta de la máquina, como comentamos, y la decisión de inversión de 15.000 en todo lo que es digital y online. Con eso estamos dejando un flujo en este año 21 que es complicado, con casi 368.000 soles, que respecto a la venta total y al nivel de ingresos es más o menos 2%, que es algo completamente razonable, que le permite cualquier tipo de bache pequeño, ¿no? Es un flujo sano, y como vamos a ver más adelante con José Alonso, la proyección de este negocio es ajustada en el 21 y en el 22, pero con un despegue en adelante, ¿no? Acá es clave que ustedes tengan el detalle de toda su deuda. Es decir, es un poco tedioso porque hay compañías que tienen 15 o 20 leasings o operaciones estructurales. Todas tienen que estar en una matriz de Excel detallada mes por mes y consolidarla de modo mensual y de modo anual. Ustedes tienen que saber cuánto de deuda pagan en cada año. Por ejemplo, esta es una consolidación de una compañía que solamente tiene 4 tipos de deudas estructurales, y en el año 21 tiene que pagar 729.000. En el año 22 se le complica porque tienes 801.000. Ojo que acá el efecto es de reactiva, ¿no? Que con las condiciones actuales son muy complicadas, pero hasta que no hay un cambio, la compañía está súper ajustada. En el año 23, ya habiendo pagado casi reactiva, su servicio de deuda baja, y a partir del 24 y 25 baja muchísimo más. O sea, la compañía está mucho más oxigenada en esos años. Acá ya le doy pase a José Alonso para que explique el modelo de valorización y el complemento final que tenemos. Gracias, Carlos. Acá les voy a explicar un modelo de valorización que yo creo que todo dueño o accionista también tiene que saber, sobre todo en esta coyuntura en la cual todos estamos pasando, ¿no? Y en esta oportunidad, lo que hemos realizado es la utilización del modelo KPM, conocido quizá por varios, en el cual hay 3 fórmulas fundamentales. La primera es la tasa exigida por el accionista, que viene a ser la tasa libre de riesgo más una prima de riesgo por el beta del sector, en este caso sector de limpieza, más un riesgo país, ¿no?
Lo otro es que sabiendo la tasa exigida por el accionista, podemos hallar el costo de capital, que es el WACC, digamos, que básicamente es el patrimonio entre los activos por la tasa exigida por el accionista, más el costo de la deuda por 1 menos la tasa de impuestos. Acá en el modelo estamos considerando un 30%, y multiplicado por la deuda total entre los activos totales. ¿Ok? Y posteriormente hallamos el tema de valorización descontando los flujos de caja futuros a un plazo de 7 años al costo de capital. ¿Ok? Pero de igual forma quiero repasar los conceptos nuevamente. KS es la tasa exigida por el accionista, KRF es la tasa libre de riesgo, RM es la tasa de retorno de mercado, RP es riesgo país, beta es el nivel de riesgo, KD interés de la deuda, y la prima por riesgo es el retorno al mercado menos la tasa libre de riesgo. Adelante, Carlos, con la siguiente. Y acá, justamente, para hallar la valorización, lo que hemos hecho acá es, partimos de un EGP proyectado, ¿okay? Tenemos las ventas del 2021 con el margen bruto, el margen operativo y la utilidad neta del negocio, y con lo cual tenemos el EBITDA y el servicio de deuda, ¿no? Y estamos proyectando en un escenario pesimista que hay un crecimiento de 15% con respecto al 2021, de 9.453.000. ¿Por qué 15%? Porque recordemos que esta compañía llegó a vender 16 millones. Entonces, yo creo que de alguna manera se puede llegar fácilmente al objetivo de ventas, ¿no? Y de ahí un 8% en el 23, un 5% en el 24, 3% en el 25, 3% en el 26 y de ahí 0%, ¿no? Lo interesante de este cuadro es que el DSR, que es el Debt Service Rate, está en 1.2. ¿Qué cosa es el Debt Service Rate? Es el EBITDA, que viene a ser el margen operativo más la depreciación. Y el Debt Service Rate es el EBITDA entre el servicio de la deuda que tiene la compañía año por año, ¿no? A partir ya del 2023 tienes un Debt Service Rate muy holgado, ¿no? Lo cual es buenísimo para la compañía. Y acá lo que les vamos a mostrar es una lámina bien interesante de los cálculos, ¿ok? De cómo nosotros hemos calculado tanto la tasa exigida por el accionista como el costo de capital. ¿Okay? Como les había comentado, la tasa exigida por el accionista es la tasa libre de riesgo más una prima por riesgo por el beta del sector más el riesgo país. Estamos suponiendo, y de hecho la tasa libre de riesgo histórica, lo pueden ver en internet, en varios medios, históricamente 4%, la prima por riesgo históricamente 7%, estamos considerando un beta para el sector de 1 y el riesgo país de 1%. Entonces, esto nos da que la tasa exigida por el accionista de este negocio es 12%. ¿Okay? De igual forma, para hallar el costo de capital, el 80% es deuda entre activos y el patrimonio entre activos es 20%, considerando impuestos del 30% y considerando un costo de la deuda de 5%, nos sale un costo de capital de 5.2%. Siguiente. Y ahora nos vamos de frente al tema del flujo proyectado que tiene IGB
la valorización, y hemos añadido un concepto adicional que es el Economic Value Added, ¿ya? Que es un concepto que lo voy a explicar detalladamente después, pero que es un concepto que todo dueño o accionista tiene que saber para ver si el negocio, digamos, sigue siendo viable a futuro o definitivamente te conviene vender, ¿no? Acá, básicamente, este es un flujo de caja donde tienes ventas con IGB de 9.699.000 en el 21. Tienes un saldo de flujo operativo interesante de 888.000 y tienes un saldo acumulado de 208.000, ¿no? Saldo de flujo de caja acumulado. Como la compañía tiene un capital social que vimos inicialmente de 250 y tenemos un valor actual, digamos, en cada año de 150.000, de ahí de 123.000, de 447. El flujo para los próximos años es de 3.935.000 y el valor actual de la compañía, que justamente son el descuento de los flujos de caja futuros, descontados al costo de capital, que es 5.2, más la compañía vale 3.074.000. Y el EVA es un concepto que estoy introduciendo en el modelo, porque el EVA básicamente es la utilidad neta menos la tasa que exige el accionista por lo que aportó el accionista en el negocio, que viene a ser todo el capital social, ¿no? Entonces, en este caso, vendría a ser la utilidad neta de ese año menos la tasa que exige el accionista, que es un 12%, por el capital social, que son 250.000. Te dice que el primer año es positivo, y de ahí positivo, positivo y positivo, ¿no? Entonces, se concluye, digamos, con esto el modelo de valorización y el modelo del Economic Value Added. Y acá voy a presentar rapidito una lámina de los productos que hace EVA Consulting. Tenemos dos divisiones: las asesorías financieras especializadas, donde tenemos el experto financiero, que no es más que una asesoría mensual fija. Tenemos un producto muy interesante que es el diagnóstico de estructura financiera, y tenemos también un producto interesante que es el reestructuración Pymes Full, para que empresas, digamos, que ya están entrando en agonía, o para empresas que también quieren reducir o seguir reduciendo sus costos y gastos, ¿no? Todo eso asociado a una red y gestión de financiamientos. Y en la parte de asesoría en procesos empresariales también tenemos todo lo que son manual de funciones y procedimientos, plan estratégico. Ayudamos mucho a los accionistas o a los dueños a establecer un buen plan estratégico. Valorizamos compañías y tenemos proyectos de inversión, ¿no? Finalmente, esta es una lámina donde les voy a detallar algunos casos de éxito que hemos tenido durante esta pandemia. Reestructuración empresarial, 4 casos por casi 5 millones. Créditos reactivas, 5 casos por 3 millones. Red y gestión de financiamiento, 6 casos por 3 millones. Y valorización de empresas, 2 casos por casi 5 millones, ¿no? Entonces, eso básicamente son los casos de éxito que hemos logrado este año. Siguiente, por favor. Y bueno, ahí están los datos de la página web, los teléfonos, los correos electrónicos. Tenemos un trato súper personalizado con Carlos. Bueno, y finalmente les queremos agradecer a todos por la participación, y estamos, creo, aptos para resolver cualquier tipo de duda por 15 minutos, como mencionó Roberto en el inicio, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, José Alonso, Carlos. La presentación estuvo bastante interesante, bastante dinámica. Si tienen consultas, por favor, a los participantes las pueden hacer por el chat. Ahí esperamos unos segundos para que nos hagan algunas preguntas. No sé si te parece, José Alonso, voy poniendo el link de la encuesta o esperamos al final.
De acuerdo. ¿Sí? Vamos a copiarles una, como comentamos al inicio, un link para que por favor contesten una encuesta. ¿Sí? Y estamos atentos a sus consultas. Nos agradecen, ¿no? Muchas gracias, excelente presentación, muy útil presentación, pero no tenemos consultas por ahora. Agradecen por la información. Ahí les hemos compartido el link de la encuesta, por favor ingresen y nos responden, son muy breves. Es una encuesta bastante breve que le va a servir bastante a Eva Consulting para a ver, nos dicen, pueden enviar la información al correo, ya luego ustedes se van a comunicar con ellos, ¿verdad, José Alonso? Para compartirles algo de la información que hemos visto hoy. Sí, conforme. La presentación va a ser enviada a todos los inscritos al webinar y a todos los que participaron, ¿no? Definitivamente. Excelente. Si no, no tenemos consultas aún. Si nos siguen agradeciendo, excelente, gracias por la presentación. Parece que ha quedado bastante claros todos los conceptos. A ver, llegaron un par de preguntas. ¿Cómo se obtiene el riesgo país? Pregunta Willy Velázquez. Pregunta complicada, pero el riesgo país, de alguna manera, a ver, es un poco más, es una pregunta más, digamos, habría que ver, digamos, el riesgo de todos los sectores y ahí es un promedio, ¿no? Pero lo que se utiliza para los modelos hoy en día es un 1%, ¿no? Normalmente está entre 0,5 y 1,5, y nosotros para el modelo hemos escogido riesgo Perú 1%, ¿no? Pero digamos, yo creo que es el promedio, digamos, de todos los riesgos de todos los sectores de un país, ¿no? Básicamente. De acuerdo, gracias, José Alonso. Nos consulta Domingo Campos. ¿Para el apoyo financiero de Reactiva se requiere garantías? Ya, yo tomo esas dos seguidas. Domingo, todo lo que es reactiva dependiendo de los montos está garantizado por el Estado vía COFIDE, desde un 98% dependiendo del monto hasta un 85%. Todos los casos que hemos visto, desde tickets desde 500,000 hasta casi 10 millones, en ningún caso han necesitado de garantía adicional. Lo que han hecho muchos bancos es ser muy ácidos y ver tu capacidad de pago si efectivamente podías o no. Y a veces lo han dado sin pedir garantías, pero inmediatamente te bajan las líneas. Entonces, te ayudó, pero luego te quitó el oxígeno. Y contestando a la segunda de Roger Velázquez, la tasa promedio de las entidades de reestructuración, entidades o fondos. Lo que pasa que cuando ya depende, ¿no? Mucho va a depender de tu calificación, si estás normal en CPP, dudoso, deficiente. Segundo, qué nivel de garantías tengas. Va a depender mucho de eso, del carácter de los clientes. Si estás complicado, un banco no te ayuda. Si más o menos tienes buena perspectiva de generación de flujos más adelante, luego de la pandemia, tú puedes estar con un fondo desde posiblemente 10% más o menos, va a depender capaz hasta un 20% más o menos. Va a depender mucho si es un fondo local, si es un ticket muy alto para una compañía que está muy sana, puede ser 3 a 4%, puede ser ese nivel fuera ya del país, ¿no? Más o menos son esas tasas, ¿no? Gracias, Carlos. A ver, nos consultan beta sectorial, ¿cómo se estima? ¿Cómo se estima la beta sectorial? Perdón, no entendí la pregunta. Beta, de repente lo han escrito mal, disculpe. Domingo Campos nos pregunta, beta sectorial, ¿cómo se estima, por favor? Ya, normalmente también a nivel de países, el beta, digamos, está normalmente entre 0,5 y 1,5, ¿no? Y cuando hemos ido, digamos, a buscar información sobre el sector de limpieza o el sector industrial en general, hemos considerado un beta de 1 para el análisis, ¿no? Ok.
Gracias, José Alonso. Tenemos un pedido más que una consulta de Elvia Moreno. Nos consulta si estarían dispuestos, como Eva Consulting, a dictar charlas en apoyo al gobierno regional de La Libertad. Elvia, encantado. Un poco la misión de EVA Consulting, misión y visión es ayudar a todas las compañías hoy día en los momentos más difíciles a que salgan adelante. Que la economía se mueva, se dinamice con un mejor manejo técnico financiero va a significar que a todos nos va a ir bien en algún momento. Y aprovecho una segunda, por acá veo una consulta de Roger Velázquez. No, todavía todas son voceadas. Ha salido en gestión el día de ayer, posiblemente se den 6 meses de gracia más y 2 años más de pago. Hay gente que está pidiendo 12 meses de gracia y 2 años. Hasta el momento no hay nada, pero casi 100% que salga algo más blando, ¿no? Hasta el momento no hay nada. Y son varias las consultas que tenemos sobre reactiva. Ahí Guadalupe Guerrero nos consulta si los que ya tomaron reactiva saben si estos pagos se van a postergar porque se inician los pagos en junio. Lo mismo que contesté, las voceadas y los pedidos tanto de distintos gremios, distintas entidades, es por lo menos aplazar 6 meses más, o sea, el periodo de gracia se va de 12 a 18, y luego en vez de pagar en 2 años, pagar en 4 años. Pero todavía no hay nada, pero es casi un hecho que se amplíe y sean más blandos, ¿no? Carlos, ahí te quiero complementar, ¿no? Lo que hay es un proyecto de ley, pero que todavía no está aprobado, ¿no? Entonces, lo que calculamos nosotros es que probablemente, ¿ok? Probablemente se postergue un año o 15 meses más en reactiva. Es nuestro punto de vista, pero todavía no hay nada aprobado, ¿no? De acuerdo, gracias a los dos. Otra consulta sobre reactiva. ¿Los que están calificados como deficientes pueden ser considerados en reactiva? No, definitivamente que no. Un reactiva solamente lo otorgan, digamos, los bancos para empresas que están calificadas como problema potencial o normal, ¿no? Abajo de problema potencial, imposible. De acuerdo. Aquí hay una consulta sobre el servicio. A ver, ustedes en el servicio de asesoría ayudan a conseguir financiamientos fuera del país para conseguir tasas más bajas porque vamos a tener que renegociar deudas dado que la venta está muy baja. Sí, Guadalupe. Yo voy, José. ok. Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Para sacar un ticket fuera del país, tiene que ser un ticket por lo menos de unos 5 millones de dólares en adelante, porque tickets muy bajos, a veces las plazas del exterior no lo toman porque no es negocio. Nosotros, por ejemplo, hemos casi concluido un ticket muy alto, más de 20 millones de dólares, pero fuera del país, el monto sí es atractivo. No solamente puedes tentar depende del monto, pensar sacar el financiamiento del exterior con un banco en Chile, un banco en Estados Unidos o un fondo. Dependiendo, puede ser con un banco local también, dependiendo cómo esté tu compañía o con un fondo, ¿no? Pero tiene que ser un ticket alto para que salga fuera del país, ¿no? Listo. Y la última pregunta, creo. ¿Se podría realizar emprendimientos en este momento con préstamo personal de alguna entidad bancaria? ¿Qué cuidado se debería tener en cuanto a finanzas? ¿Qué tasa sería recomendable? José. No, ¿me puedes repetir, por favor, la Sí, pregunta cómo no. nuevamente? ¿Se podría realizar emprendimientos en este momento con préstamo personal de alguna entidad bancaria? ¿Qué cuidado se debería tener en cuanto a las finanzas y qué tasa sería recomendable? Mira, a ver, si la persona natural está calificada como normal en el sistema, no tiene ningún inconveniente y tiene, por ejemplo, una boleta de pago, ¿no? Puede calificar, digamos, para un préstamo personal para cierta cantidad de dinero, ¿no? Igual los bancos, así como evalúan el flujo de caja de las compañías, también evalúan, pues, si la persona tiene ingresos tanto por recibo por honorarios como en planilla, ¿no? Entonces,
si la persona tiene eso, sí, o sea, si está calificada normal, se podría acceder. Los bancos a personas naturales entiendo que también prestan sin garantías, no sé hasta qué monto, no te lo podría decir, en este momento depende también de la situación patrimonial de cada uno, pero sí, o sea, están prestando y a tasas, a ver, entre 14, 15, 16%, ¿no? Porque ya son préstamos personales que tienen un poco más de riesgo y por ende tienen mayor tasa, ¿no? Gracias, José Alonso. Jorge Benza nos pregunta si habrá otro reactiva. Lo dijo una ministra que estaba en estudio. Está Sí, en proyecto también, ¿no? sí, también, pero ojo con eso, ¿no? Lo que pasa es de que ya en el Reactiva 1 todo fluyó muy fácil. Reactiva 2, los bancos fueron muy minuciosos y muy detallistas con la capacidad de pago. Lo que hemos visto en la exposición, el banco lo que está viendo es cuál es tu generación de EBITDA de los siguientes años. Y con las condiciones actuales que habían de 2 años de pago, negaban en muchos casos. Y si te daban reactiva, te quitaban otras líneas. Hay que tener en cuenta mucho eso, ¿no? La calificación y segundo, la generación que vaya a tener en los siguientes años. Ya no va a ser tan fácil y posiblemente sea también un siguiente reactiva, ¿no? Capaz Dicen que esta semana anuncian medidas por el MEP. Ojalá que ahí salga algo. Listo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vemos que no tenemos más consultas. Creo que ya podríamos ir cerrando la sesión. José Alonso, Carlos, algunas palabras de despedida para nuestros participantes. José, ¿empiezas? Sí, no, agradecerles a todos. Creo que ha sido una buena convocatoria. Ha habido un buen nivel de personas, creo que promedio 70, 75. Se inscribieron mucho más, hubiésemos deseado que lleguen las 200, pero de todas maneras quería agradecerles el habernos escuchado y nada, será para otra oportunidad también con otro webinar y utilizando herramientas un poco distintas y más novedosas, ¿no? Sí, en todo caso, como dice José Alonso y como comenté a quien nos solicitó algún tipo de capacitación o algo gratuito, nosotros como EVA Consulting tenemos definido que sí o sí tenemos que mover la economía del país desde nuestro punto de vista pequeñito y si lamentablemente hay compañías que están complicadas, nosotros con mucho gusto y como hemos venido haciendo, tenemos semanalmente una cantidad de meets en las cuales algunos son negocios y otros son capacitaciones en una reunión de 45 minutos donde con mucho gusto les plasmamos los mejores tips e ideas de cómo puedas salir adelante en tu negocio. Entonces, con mucho gusto nos ponemos a disposición de todos para que podamos compartir minutos y les plasmemos algo de la experiencia que tenemos para que puedan sacar algo en adelante a su negocio. Lo hacemos con mucho gusto y con mucha vocación. O sea, cuenten con nosotros para que todo el país salga adelante de estos momentos, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la buena predisposición que tienen para aportar. De mi parte, agradecer a todos su participación. Yo voy a compartir con José Alonso, con Carlos, con los representantes de EVA Consulting, la información de ustedes para que se pongan en contacto y ahí puedan hablar en extenso acerca de los servicios que ellos ofrecen. Les vamos a estar informando siempre de nuevas capacitaciones con EVA Consulting, con otras consultoras. Manténganse informados en nuestras redes, en nuestra página web. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Hasta luego. Ok, Gracias a ti, un gusto Roberto. a todos. Hasta luego. Gracias. Je serai là toujours pour toi. Love is intense. Quand je te vois, mon cœur bat. Love is intense. Je serai là toujours pour toi. Love is intense. Quand je te vois, mon cœur bat. Love is intense. Je serai là toujours pour toi. Love is intense.
Quand je te vois, mon cœur bat. Love is intense, je serai là toujours pour toi. Love is intense.